tenemos un plan. El podcast de la Fundación ProMaestro para aquellos que en vez de talar selvas, riegan desiertos. Bueno, buenas a todos y a todas. Bienvenidos un día más a este podcast de la Fundación ProMaestro. No tenemos un plan, porque el plan que tenemos hoy es un plan muy online. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Sí, muy tecnológico. Vamos a hablar sobre la formación del profesorado, de educación infantil también, sobre todo también la educación online, que eso es algo nuevo. No hemos entrado en esta temática muy interesante, así que seguro que lo vamos a disfrutar mucho, y también recordarles a nuestros oyentes que compartan el podcast y que nos escriban si alguien está interesado en participar. Pues hoy tenemos con nosotros a Ghada Aboud, que es profesora universitaria en los grados de educación infantil y primaria y coordinadora de estos grados en su modalidad online en la Universidad Europea. Y nos recibe allí desde casi Elche, ¿no? Nos ha dicho. Estamos hoy online todos. Y bueno, pues Ghada es una apasionada de la educación, lo vamos a descubrir hoy, y una enamorada de la etapa de infantil, a la que ya sabéis que aquí en la Fundación le tenemos especial cariño a esa etapa. Y además tiene un gusto cinematográfico exquisito, yo diría que con cierta tendencia al drama romántico, épico. Podríamos hablar con ella durante horas de películas como Bailando con Lobos o Los Puentes de Madison, pero hoy la hemos traído para hablar de educación y de un tema muy importante, que es la formación de los futuros y de las futuras docentes. Docentes como Karen, que ha sido además alumna de Ghada. Bienvenida, Ghada, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Debe ser muy gratificante para ti formar a quien serán los futuros maestros. ¿Esto es algo que siempre quisiste hacer? ¿Cómo ha sido tu recorrido hasta llegar a coordinar estos grados en la Universidad Europea? Os voy a intentar ser breve, porque llevo 25 años siendo maestra. Mi primer sueño fue estudiar magisterio de educación infantil. Lo tenía súper claro y fui muy feliz, ¿no? Esos años que estudié para ser maestra, y en el momento que finalicé, la verdad es que fui muy afortunada, siempre me he sentido así, y comencé, termino en junio y comienzo a ser maestra de educación infantil en un colegio en Madrid, y al año pues me ven esas ganas, ¿no? Esa vocación que yo tenía, porque era muy jovencita, tenía como unos 20, 21 años, y me pusieron de jefa de estudios, pero yo siempre pedí una cosa: nunca dejé de estar en aula. Ajá. Eso siempre lo he tenido muy claro. Y entonces yo quería seguir siendo tutora, estar en contacto con las familias, que me parecía primordial, ayudar a mis niños y luego hacer otras labores o otras funciones que me pidieran. Estuve en ese centro educativo como 7, 8 años, y yo mientras, ¿no? Yo seguía estudiando, nunca he dejado de estudiar, y a día de hoy sigo estudiando y me sigo formando, algo que me parece súper importante, ¿no? Y entonces comencé a escribir mi propio método, porque me di cuenta, ¿no? Yo estaba súper bien en el colegio, y además al ser equipo directivo, pues como que puedes un poco tener esa libertad a la hora, ¿no? de elegir el libro que quieres trabajar, el modelo educativo. Ajá. Pero es cierto, ¿no? que siempre he tenido como etapas en mi vida de ir cumpliendo sueños, y entonces entre ellas empecé a escribir, a estudiar e investigar sobre inteligencias múltiples, sobre también las altas capacidades, sobre diferentes temas, ¿no? de educación. Hice todas las formaciones. Yo soy de la Comunidad de Madrid, de lo que antes era el CETIF, ¿verdad? Sí. Que nos formaban a los maestros y las maestras, y me acuerdo que la directora de Foncara del Pardo me decía: Ghada, ya te has hecho todos los cursos habidos y por haber, por hecho, aunque sea los repetía porque disfrutaba mucho, y comencé a escribir mi propio método, de tal manera que he pasado los años de que estuve en ese primer colegio, cambio al segundo centro educativo. En él sigo siendo maestra y tutora, ¿no? Todo el mundo me conoce como la señora de los elefantes, porque siempre la clase ha sido mi clase de los elefantes, también tiene su historia. Y ahí se lleva a cabo ese métodos, ¿no? Tanto de lectura, de escritura, de pensamiento lógico, y porque me voy a una escuela, ¿no? Pasado de un sistema tradicional, paso a un centro de metodologías activas donde está basado en la institución de libre enseñanza. Ajá. Y estuve ahí pues hasta
hasta la pandemia, Ah, ¿verdad? Que es bueno. cuando ya comienzo en online, pero durante esa década, ¿no?, que estoy en ese colegio, doy muchas charlas, doy muchas formaciones y empiezo a Ajá. formar a futuros maestros, ¿verdad? En escuelas de padres, en escuelas, a lo mejor en talleres que hacían facultades. Y entonces yo pensé, siempre he querido, ¿no?, la educación infantil. Y como me estaba yendo muy bien, mi otro sueño, ¿no?, era poder ser maestra, ¿no?, de futuros docentes. Entes, Entonces ajá. comencé con Fundación Edelvives, ¿vale? Ajá, Porque sí. ahí, además de estar en la universidad, yo soy asesora pedagógica de ellos. Ujú. Entonces, debo deciros, ¿no?, que, bueno, pues comienzo, pues después de la pandemia, ¿no?, a ser asesora de ellos y a escribir en la Universidad Europea. Yo soy autora de Ujú. contenidos, tanto en Fundación Edelvives como aquí en la Ajá. universidad. Hago el temario de matemáticas, de pensamiento lógico, y ahí se me abrió una puerta para cumplir Ya, otro de mis sueños, ya. ¿no?, que era Ujú. ser profesora universitaria. Mira, yo soy profesor en el máster de formación del profesorado, Anda. presencial, ¿no? Presencial. Y la verdad es que me pregunto cómo será esto de formar a maestros online, porque parece que este es un tipo de formación para la que necesitamos el contacto, la presencialidad, ¿no? Tenemos un poco esa idea, ¿no? ¿Cómo logras, ¿no?, tú transmitir esa dimensión relacional en un entorno virtual como es el de la educación online con los futuros y las futuras maestras? Pues mira, debo decir que, y hace poquito lo hablaba con mis directoras, dar clase online es de las cosas más complejas que puede haber. No todo el mundo vale, ¿verdad? Ujú. No es una tarea fácil. Ah, mira, está en su casa, conecta con el ordenador. Además, Karen ha sido estudiante nuestra en el grado. No es fácil. Y máxime un grado tan prácticamente experiencial como puede ser educación infantil. Claro. Mm. La manera en la que yo tengo de cómo amo la educación, cómo me gusta cuidar a mis estudiantes, la manera en la que les quiero explicar y cómo toda la teoría intento llevarla a la práctica, ¿no? Que vean, tienen que saber muchísimos contenidos, pero cuáles de esos contenidos luego se prioriza la educación infantil. Creo que esa es a veces la manera, ¿no?, Ajá. mejor que desde online, ¿no?, que puede haber un gran contenido, igual que puede haberlo en presencial. Claro. Es cierto, ¿no?, pues que la manera de transmitirlo es, pues, buscar la manera más adecuada para poder llegar a ellos, facilitándoles ese estudio, ¿no? Ujú, ujú. Gada, y pasando a una cuestión un poquito ya más del terreno de educación infantil, bueno, yo que he estado estudiando, nosotras nos conocemos en ese entorno y también en lo que he podido ver dentro de los colegios. Algo que hemos hablado mucho en clases que tiene que ver con las fichas, con el uso de las fichas en educación infantil. Luego, o sea, en lo que he estudiado he podido ver la importancia de trabajar de forma con otros materiales concretos, con el juego, pero sin embargo en la práctica todavía se ve muchísimo, no voy a generalizar obviamente, pero aún se sigue viendo mucho las fichas. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Cómo ves ese enfoque? Me encanta esta pregunta, Karen, y os agradezco infinito que me la hagáis, porque es verdad que yo soy una maestra de educación infantil que he podido trabajar en sistema tradicional y he trabajado en metodologías activas. Os he dicho que he estado más de 10 años en un colegio en el que se basa la institución de libre enseñanza, Escuela Nueva, María Montessori, Reggio Emilia, Emi Pickler. Os podría decir, ¿no?, tantas cosas en ese sentido, y yo sigo siendo la misma maestra. Me di cuenta y he podido, o sea, esto no es un manual de libro, no es una investigación, no. Yo he podido darme cuenta siendo maestra, porque acordaros mi norma, a todos los equipos directivos, titularidades que he estado, mi norma era, no me importa ejercer de lo que sea, no quiero dejar el aula. Ese ha sido mi mayor aprendizaje. Y por eso creo que hoy soy quien soy la señogada de la Universidad Europea, gracias a que siempre he estado en contacto con los niños. Entonces me di cuenta que los niños aprendían el doble, y esto es así. Y no hay nadie que me diga, es verdad que el maestro también trabaja el doble. Ojo, porque cuando yo he trabajado con libros, ficha 3, venga, todos sentados. Y a lo mejor trabajabas más la parte de autonomía, de que vayan a por su ficha, pero todos trabajaban, el material, y todos, ¿no?, como ese cerebro cuadrado. Sin embargo, de la otra manera, en el que yo hago un aprendizaje de rincones, meto estructuras de trabajo cooperativo de Keigan, no sé, estoy hablando de infantil, hago muchísimas estrategias metodológicas dentro de mi aula, nunca hay una propuesta que no sea basada en un aprendizaje basado en el juego, hago flip classroom.
yo estoy en continuo movimiento, pero ellos están en continuo aprendizaje. Y es cierto, ¿no?, que mis niños iban más felices, más contentos y aprendían de manera más lúdica, que realmente es lo que dicen los principios pedagógicos, ¿verdad? Que hablan de esa parte de respetar los distintos ritmos de aprendizaje de los niños basándonos en un aprendizaje experiencial y vivencial. Ajá. Creo que una experiencia y una vivencia tiene que estar un poco alejado de esa economía de fichas y hacerles partícipes, porque no hay que llenarse la boca de el niño es el protagonista de su propio aprendizaje. Yo que soy asesora de tantos coles y digo, vale, ¿y cómo le haces protagonista? ¿Cogiendo todos el mismo libro por la misma hoja? Totalmente de acuerdo. Y hay otra cuestión también que, bueno, se podrían hablar de muchas cosas, pero hay otra cuestión que a mí me parece súper interesante, que en infantil hay un trabajo muy potente con las familias. Esa parte colaborativa con las familias está súper sistematizado en la educación infantil. Entonces, de cara a otras etapas educativas, ¿qué se puede aprender del trabajo colaborativo con las familias? Lo que nos pasa, ¿no? Yo como maestra de educación infantil es como esa cercanía, esa proximidad de la familia. Claro, como son pequeñitos, requieren de la familia, pero también la requieren en primaria y en secundaria y en bachillerato. Y a veces esa parte, ¿no? Yo que puedo hacer escuela de padres y hago reuniones con las AMTAs, les ayudo, ¿no?, a hacer ese puente de equipos directivos con las familias, me parece primordial en todas y en cada una de las etapas. No que pase de infantil y como ya no son pequeñitos pasa a la primaria, porque es verdad, ¿no?, que los niños van a necesitar diferentes cosas porque tienen diferentes edades, pero creo esa ayuda que me va a otorgar la familia va a ser su primer agente social, ¿no? Pues aunque un niño tenga 14, 15 años, ¿cuántas veces, ¿no?, he podido ayudar y me lleno la boca? Porque como esos niños habían pasado, yo estaba en un equipo directivo, ¿no? Y aunque yo era la de infantil y dirigía la parte de infantil, esos niños míos ya estaban por secundaria y bachillerato. Las madres siguen acudiendo a Señor Gada. Y muchas veces me decían, Gada, es que esa parte, ¿no?, del colegio, porque no llego a ser su familia, es cercana, pero no, es un docente, ayuda muchísimo. Entonces creo que tiene que ser importante, ¿no?, siempre esa línea, ¿no?, de familia y escuela, y yo la fomento muchísimo en la universidad. O sea, no hay una asignatura, eso lo puedo decir, Karen, en lecto, en mate, o sea, diferentes ámbitos, lectoescritura, en matemáticas, en salud, que hable yo sobre la familia y la escuela, porque me parece, o sea, no entiendo la educación sin esa unión. Claro. Lógicamente, porque sin la alianza familia-escuela es muy difícil que se complete, ¿no?, todo el proceso educativo, ¿no? La familia necesita comprender qué se hace en el centro y cómo se enfoca el aprendizaje de sus hijos, ¿no? Y en los centros necesitan también encontrar a la familia como aliada, ¿no? Veo que te llaman Señogada, ¿no? Ese es tu nickname, que se dice, ¿no?, en el mundo. Además, Qué bueno. oigo Gada y creo que ni respondo a veces, y es como Señor Gada, o veo en algún correo, no sé qué, hola Gada, y digo, uy, ¿quién es? Espérate, porque es verdad que es cierto, es que todo el mundo, pero te hablo no de mis alumnos de la universidad, en los colegios, directores de colegios, en Edelvives, las familias, mis niños que tienen 18 años y se me gradúan este año, pero me coinciden graduaciones en fechas y es, Señor Gada, ¿vas a venir? ¿Nos Sí. puedes pasar tus fotos? Entonces, sí, me llaman Señor Gada, Qué y me bueno. siento muy orgullosa, ¿no?, de ser señor, de ser maestra. Qué No soy bueno. profesora, me gusta ser maestra. Supongo que en eso tiene mucho que ver tu pasión por Montessori, ¿no? ¿Qué significa para ti la figura de María Montessori? Pues mira, aprendí muchísimo sobre ella en la universidad y me quedaba embobada, ¿no?, de un profesor que adoraba, de didáctica general, ¿no?, allá hace 25, 26 años, un señor de la Complutense que sabía muchísimo. Y me acuerdo, ¿no?, que yo me sentaba en la primera fila, éramos clases de 90, acordaros, ¿no?, hace 25 años, la Complu, ¿no?, 90 chicas, excepto un chico, Dani, el resto éramos todo mujeres en la Complutense, y yo me sentaba en primera fila y en vez de escribir, antes no había ni smartphone, ni nada, ni grabaciones. Yo me quedaba escuchando a mi profesora así, hablando de Montessori, y he leído tanto, he estudiado tanto, he investigado tanto, que es cierto, ¿no?, que a veces, ¿no?, cuando veo colegios está basada en la metodología Sí. Montessori, a veces he dicho, eso no es Montessori. Cuando veo cosas muy caras,
de alto... Eso no es Montessori. Si Montessori ayudaba a las personas más pobres de los suburbios de Italia, si ella creó un método para ayudar a la educación. Entonces, es verdad que para mí Montessori, pues, me dice muchísimo, igual que muchos otros autores, ¿vale? Pero es verdad que todo lo que es la metodología Montessori, pues, la he llevado a cabo y la intento predicar, ¿no?, en la universidad. Y es verdad, ¿no?, que ella empezó por los más vulnerables en la educación, ¿no? Y desde ahí nos enseñó un montón de cosas. Bueno, Gada, vamos a pasar a la parte de los juegos, por así decirlo, de evaluación, con esta fórmula que nos hemos inventado aquí en ProMaestro de la fórmula del buen docente. Que esta fórmula se multiplica C1 por C2 por C3. C1 es la C del cuidado, algo muy importante dentro de infantil. C2, la colaboración, y C3, el conocimiento. Entonces yo te voy a hacer una pregunta en relación a cada uno de estos conceptos, ¿vale? Y la primera dice así: ¿cuántos gestos de cariño has recibido de tus estudiantes en la última semana? Muchísimos, porque yo tengo una plataforma virtual que es Canvas y no sabéis lo que me han escrito. He corregido, soy una persona muy sensible, ¿vale? Que esa parte no lo habéis dicho, pero si veis que de repente alguna lagrimilla cae, es porque a veces los alumnos, ¿no?, cuando te escriben, no hay mayor evaluación que esa. Entonces yo había terminado de corregir lectoescritura, pero también ayer, por ejemplo, terminé de corregir a primaria, ¿no?, que ya son maestros que llevan, es otro perfil de estudiante, ¿no? Yo tengo a los de grado infantil, pero también soy profesora un poco más de tu estilo porque llevan 15 o 20 años trabajando de profesores y deciden sacarse la mención que también coordino de audición y lenguaje o de educación especial, ¿vale? Alguna mención añadida. Y entonces yo soy una persona que me gusta, igual que ellos se esfuerzan muchísimo, el valorarles, y he recibido en la última semana pues muchísimos mensajes, pero también por las redes. Y de repente el otro día, es verdad que lo publiqué en Instagram, porque yo estaba aquí corrigiendo y no me imaginaba que mis niñas de cuarto, y ha sido hace menos de una semana, pues que habían escrito una carta que no tengo palabras, es indescriptible. Y entonces hay uno de mis cuentos favoritos que anda por aquí, que es el del hilo rojo. Y yo terminé la última clase, que no se iban ninguna, todas llorando. Señor, llevan 4 años aguantándome, ella, los maridos, los hijos, todo, porque yo ya me conozco toda la familia. Y es un hilo rojo, ¿verdad?, de Miriam Tirado. Y me regalaron una pulsera de un hilo rojo con un elefante, ¿no? Y ponía, ¿no?, como que siempre estaríamos unidas, aunque ya no conectaríamos, así que así. Pongámosle un número, Gada. Sí, un número. Un número. Necesitamos un número. Número sí. 25. Vale, me parecen pocas, te voy a poner 100. Sí, yo también con todo lo que nos contaste también me quedé corta con 25. Vale, la segunda pregunta dice así: ¿cuántas veces has ayudado a algún compañero o compañera durante el último mes? Que haya ayudado a compañeros en este mes. Sí. Muchas veces. Lo intento. No hay nada que me guste más que ayudar a las personas. Sean compañeros, sea un estudiante, sea una persona que hoy en el supermercado tenga que ayudar, porque soy así, y voy a seguir siendo así. Y creo que es una de las características que a veces cuando me dicen, Gada, ¿cómo eres tú? Pues no hay nada que me guste más que ayudar, pero sí, me parece muy importante ayudar a los compañeros, primero porque soy coordinadora de un título, ¿verdad? Y hay personas, ¿no?, en el mundo de la docencia y en todo el mundo, como yo soy maestra, ¿no?, que se piensan que a veces cuando miras al cielo, ¿verdad?, que hay muchas estrellas, todas tienen su espacio y el cielo va a brillar por toda la suma de estrellas. No tiene que haber una que brille más que ninguna, ¿verdad? Entonces, esa es la manera que yo entiendo la educación, el trabajo en equipo. No la concibo de otra manera. Entonces, es verdad que he ayudado y me ayudan. Vale, y si le ponemos un número entonces en el último mes. 100, porque si no va a poner el 20. Vale, que no, venga, no, 100 no ha sido, pero algunas cuantas. Pues Y
Vale. Trabajo colaborativo. Hay que ponerle número, hay que interpretar a Gada numéricamente. Vale. Y la tercera pregunta dice, ¿cuántas actividades que consideras formativas has hecho en este último año? Muchísimo. Actividades formativas de cursos. Sí, bueno, puede ser formativo para ti leer un libro, escuchar un podcast, hacer una formación, o sea... No, pues entonces ya infinitas, ponte el número infinito, que yo soy profesora de matemáticas, infinito, porque hago formaciones, yo me formo cada semana en la universidad en 3 o 4 cursos. Vamos, el viernes voy a hacer uno del aula del futuro, pero vamos, que estoy siempre formándome. Me encanta leer, me encanta escuchar podcasts, me encanta escucharos, así que... Muchas, infinito. Perfecto. Bueno, pues nada, vamos a... Vale. Aquí no nos estás desafiando, ¿eh? Gada. Es una cifra que se puede operar con ella, pero... Vale. Bueno, eso no es todo, Gada. Vamos a... Yo voy multiplicando, ¿eh? Sí. Por mientras Jorge va haciendo los cálculos, yo te voy a decir ahora un verdadero y falso, ¿vale? Ese verdadero y falso, según si aciertas, te sumamos 10 puntos y si fallas, te restamos 10 puntos, que no van a hacer nada frente a este puntaje. Dice así, la tasa de abandono del sistema universitario español en el primer año para los alumnos de grado ronda en el 22%. Esta tasa se reduce al 16% si solo se tienen en cuenta las universidades presenciales. ¿Verdadero o falso? Y no lo sé, no puedo contestar, ¿no? Juégatela. Vale. Falso. No lo sé. ¿Verdadero? No lo sé. Así como los niños infantiles. Verdadero. Estos datos fueron publicados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a principios de este curso. Es decir, que los estudiantes abandonan en mayor proporción los estudios a distancia que los estudios presenciales. También hay que decir que el dato supone una pequeña subida después de un par de cursos en los niveles más bajos. Es verdad que ha mejorado mucho, yo creo, ¿no? La tasa de permanencia de los estudiantes en la formación online, ¿no? De cuando empezó todo esto, que había unas caídas impresionantes, ¿no? Ahora pues ha mejorado mucho y eso supongo que tendrá que ver con que ha mejorado también mucho, pues como nos decías antes, ¿no? La calidad, cómo se hace, la selección del profesorado para hacerlo, ¿no? Como tú dices, no todo el mundo vale para esto. Yo en tiempos de pandemia pues descubrí que no era mi medio favorito, ¿no? El medio online. Mira, Gada, la última pregunta consiste en que yo te voy a mostrar unas imágenes, ¿vale? De diferentes tipos de vacaciones. Entonces tú tienes que contarnos cuál es la vacación ideal para ti o cuál es la que deseas más en estos momentos, no sé, la que a ti te surja, ¿vale? La primera imagen es descanso absoluto, solamente estar en la cama viendo series y demás. La segunda imagen es más plan de turismo, de conocer la ciudad, recorrer y todo eso. Luego tenemos la tercera imagen, que es más plan de naturaleza, salir de paseos. Y luego también tenemos unas vacaciones más playeras, de tomar sol, de estar tumbados. Entonces, bueno, yo te pregunto a ti, Gada, ¿qué vacaciones son las que más deseas en estos momentos? En la playa. Siempre la playa. Vamos a ver qué dice la playa para ti. ¿Qué ha sido lo último que has cambiado en tu forma de dar clases? Lo último que he cambiado. Mira. En las clases de seguimiento intento, como tengo muchos recursos, que tengo recursos infinitos, porque yo les muestro unos pocos, si vieran realmente mi Discord de unos que tengo de recursos, e intento, ¿no? Como dar pequeña cabida a mostrar más recursos todavía, pero siempre me estoy falta de tiempo. Pero sí, o sea, creo que es muy importante dar la teoría, pero un grado como es infantil prima muchísimo la parte práctica, ¿no? Enseñar recursos, el ver cómo se utilizan, cómo se emplean. Y esa es la parte que a veces intento, pero claro, a veces me hace el temario, me tienes que dar. Y claro, yo lo doy y a veces me ves que es como que, pero porque quiero contar un cuento, entonces, por eso el día de mañana se me ha ocurrido
más que nada porque yo decía, yo tengo que estar contando cuentos, que mi tercera actividad de lecto va a ser de contar cuentos, así que sí, sería un poquito eso. Muy bien, Gada. Bueno, este puntaje te lo va a dar el destino, porque mira, no sé si... A ver, mira, esto no... Vamos... Aquí, perfecto. Es un bingo. Es un bingo, sí, es un bingo. Infalible como sistema de evaluación. Al azar. Y como la sopo. Número 14. Como la sopo, tal cual. Número 14. Vale. ¿Y ahora entonces? Pues es que, claro... Mira, la obra de arte que ha hecho Jorge. Que la puntuación se nos queda en infinito. Ha sido una palabra que el señor Gada, ¿no? ha utilizado mucho. Bueno, Gada, muy bien. Desde luego saliste muy bien evaluada. Es la primera vez que tenemos una puntuación, si es que se puede llamar así al infinito, tan extraordinaria. Así que nada, genial. Bueno, Gada, llegamos al final de nuestro programa y no sé, esperamos que te lo hayas pasado muy bien. Me ha encantado estar con vosotros. Dar gracias de verdad por este ratito en el cual pues... Me habéis hecho pensar, muchas cosas. He intentado ir rápido, cosa que eso sí que es difícil para mí, que no sabéis cómo me enrollo. Muy bien. Oye, Gada, nos decías que tu primer sueño había sido convertirte a estudiar magisterio, pero ¿qué te hizo soñar en ser maestra? El cuidar a la primera infancia, ¿verdad? Su sonrisa. El que todos los niños sean todos iguales por igual. Mi papá, que era de las personas que yo más quería, él era de Siria, ¿verdad? Y cuando veo tantos niños y niñas, ¿no?, en las noticias, siempre, y yo lo gritaba porque yo tenía en el colegio donde dirigía, pues eran de ratios muy amplias, y siempre me decían, mi cumpleaños es el 22 de diciembre, y siempre es cuando es el festival de Navidad en todos los colegios, ¿no? Los niños decían, es la fiesta del cumpleaños de la señora Gada. Entonces yo subía arriba, os hablo de que había a lo mejor 600, 700 familias, además lo puedo enseñar por foto. Y subía, soplaba velas y me decían, Gada, señor Gada, pide un deseo, decían las familias. Y yo siempre decía, por la sonrisa de los niños. Y creo que no hay mayor sonrisa que el respeto a la primera infancia, el respeto, ¿no?, esos valores, esos derechos que tienen los niños, por ejemplo, a la educación, al juego, y que no en todos los países se pueden cumplir. Y entonces, eso es lo que me hizo, ¿no? Cuando yo estudié magisterio, yo me acuerdo que le decía a mi papá y a mi mamá, yo voy a ser maestra infantil, pero no una maestra cualquiera, que yo tenía 20 años, mi padre me miraba y me decía, esta niña, yo voy a crear mi propio método, y siempre he estado, y yo voy a hacer, y ¿sabéis qué? Me siento una afortunada. Todas las cosas que he querido hacer, hasta el día de hoy, las he hecho. Qué bien. Así. Pues muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y por bueno, pues pelear también por este sueño. Pues muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos una vez más en No Tenemos un Plan. Y bueno, pues yo creo que la señora Gada nos ha dejado muy claro el mensaje de hoy. Cuidemos a la primera infancia porque en ella está nuestro futuro. No dejéis de compartir, no dejéis de compartir este podcast con quien queráis y también de escribirnos si queréis venir a contarnos cuál es vuestro plan como maestro o como maestra. Muchas gracias y hasta pronto.